Hay una potencia. Hay una potencia llamada la potencia de independencia. ¿Entienden? En sánscrito se dice Swatantra Sakti. Pero si tú no sirves a Krishna, entonces Maya te va a atrapar. Y el Señor también le da esta potencia, Swatantra Shakti, a las entidades vivientes. Entonces pueden preguntarse, ¿por qué el Señor le da esta potencia de independencia a las entidades vivientes? Y entonces pueden decir, si el Señor no le diera esta potencia de independencia a las entidades vivientes, entonces ellas no irían a Maya. ¿Entienden? ¿Entienden ese cuestionamiento, no? ¿Qué fue lo que dije? Entonces, ¿por qué el Señor le da esa potencia de independencia a las jivas? ¿Entienden? ¿Quién puede responderlo? ¿No saben? La pregunta es, ¿por qué el Señor le da independencia a las jivas? ¿Por qué? Porque si el Señor no le diera independencia a las jivas, entonces las jivas no podrían ir a Maya. ¿En qué momento las jivas quieren ir a disfrutar en Maya? Cuando las jivas usan de mala manera su potencia de independencia. ¿Entienden? Entonces, ¿cuál es la respuesta? El tema es que si el Señor no le diera independencia a las jivas, entonces las jivas serían inertes. ¿Entienden? Inertes. No podría moverse ni hacer nada. Como un árbol. Los árboles igualmente están en un lugar, pero extienden sus ramas hacia otras partes. En África existen algunos árboles que son sumamente grandes y que sus ramas se extienden muy lejos.
Entonces cuando la gente se mete abajo de los árboles es como si las ramas los estuvieran abrazando. Hay árboles así. No se puede mover. Pero por ejemplo, los árboles, con ese abrazo, cuando se enredan las ramas, las personas o los animales, esas personas o animales mueren ahí. Hay algunas plantas también que se abren y cuando se acercan los insectos, las plantas se cierran y quedan los insectos atrapados ahí. Entonces, volviendo a la pregunta. Entonces, ¿por qué el Señor le da esa independencia a las yivas si la usan de mala manera? Entonces la respuesta es esa. Si el Señor no le diera independencia a las entidades vivientes, entonces las entidades vivientes serían inertes. Serían como materia. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre las entidades vivientes y la materia? La voluntad, el sentimiento. Ustedes tienen sentimientos o no, pueden sentir frío incluso. Pueden sentir cosas. Pueden tener sueño también, sentir sueño. ¿Qué les acaba en estos momentos? Pueden sentir sueño, ¿verdad? Entonces, ¿cómo les decía? Las entidades vivientes tienen tres características principales que las separan de la materia inerte. El sentir, la voluntad y el conocimiento. Por ejemplo, ahora tienen hambre, ¿o no? Sienten hambre. Sentir, la voluntad. Voluntad es como icha. Sin embargo, la materia inerte no tiene esas tres características. El sentir, el conocer y la voluntad. Por ese motivo, entonces, el Señor nos da esa potencia, la de independencia. Porque hay un sentir, hay un conocimiento y hay una voluntad. Si no existieran esas tres cosas, entonces seríamos materia inerte. Entonces, la pregunta es esa. ¿Por qué el Señor nos da esa independencia? Para poder servirle. Esa es la respuesta. Ese es el motivo principal, porque debemos servir al Señor. Para darles un ejemplo, existe el guardaespaldas del rey. ¿Entienden, verdad? Hay alguien que es el guardaespaldas del rey y que siempre tiene un rifle, una pistola.
has the right of power gone. То есть у охранника царя есть это оружие, да, револьвер или пистолет. The revolver or gun given to why? ¿A quién le dan ese rifle o esa pistola? Protect the king. Se la dan a alguien que protege al rey. If any enemy comes, Si se presenta algún enemigo del rey, puede matarlo. but the bodyguard of the king, that right to be also misused. Pero el guardaespaldas del rey también puede usar de mala manera esa pistola o rifle. Right or gun to kill the king. Entonces el guardaespaldas puede usar esa arma para matar al rey. This is offensive. Eso es una ofensa, ¿no? King gave the gun to the bodyguard to protect the king. El rey le da un arma a su guardaespaldas para que lo proteja. But now he also gives Pero ahora ha usado el arma de mala manera. it. De esa misma forma, el Señor nos da esa independencia para poder servirle a Él. Sin embargo, no queremos servir a Krishna. Queremos disfrutar del mundo material. Sin embargo, debemos servir al Señor. Sin embargo, estamos sirviendo a Maya. Sin embargo, Maya, ¿qué está haciendo? Está castigándonos. Maya es sumamente cruel. ¿Entienden? Nosotros servimos a Maya, pero Maya está sumamente enojada con nosotros. Y si tú dices, no, yo ya no voy a servir más a Maya, Maya también se va a enojar. Si tú sirves a Maya, Maya te da un castigo. Y si no la sirves, ella también te castiga. Она полностью бесстыдна. Maya no tiene ninguna vergüenza. ¿Por qué? Porque si tú sirves a alguien, entonces esa persona muy seguramente va a estar feliz. Pero tú sirves a Maya y Maya nunca está feliz. ¿Qué se puede hacer entonces? Maya no está feliz. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ella dice, no, no debe servirme a mí, debe servir a Krishna. Por ese motivo, Maya Devi siempre está castigándonos. ¿Qué se puede hacer ahora? Tienes que hacer Vayan y Sadhan. Y ella va a estar feliz. Por lo tanto, debes servir a Krishna. Krishna Seva, Govinda Seva. Aquí no tenemos que estar en el programa. Si comemos mucho, después no vamos a poder digerir todo eso. Да, поэтому
Si comemos mucho, no vamos a poder digerirlo. Y yo luego tengo que hablar allá, en el lugar, en el local. ¿Alguien más tiene preguntas? No hay más preguntas. Why Maya is so cruel? ¿Por qué Maya es tan cruel? Dice Why alguien. Maya is so cruel? Maya. Yes. Maya's place is just taken as a man is innocent. These are her duty. But Maya only understands the need. De hecho, Maya no es cruel. Ese es el deber de Maya, nada más. Castigar. Police give the punishment. La policía va a un castigo. He is not your friend and he is not your enemy. Sin embargo, la policía no es ni amigo ni enemigo tuyo. Yeah? So why police is giving punishment to you? Entonces, ¿por qué la policía te castiga? Yeah? If you not follow the rules, then there is a punishment. Si tú no sigues las reglas, entonces la policía te va a dar un castigo. In the same way, if you not have the Krishna, then Maya duty is there. They will not have any Krishna duty. De esa misma manera, si tú no sirves a Krishna, ¿qué es lo que va a hacer Maya? ¿Cuál es el deber de Maya? Darte un duro castigo. ¿Entienden eso? I will not give punishment, you will not do any punishment. Porque si no te dan un castigo, nunca vas a ser Vaya ni Sadhana. ¿Entienden? The road is written in the earth. You can drag the car, I mean, maybe in school zone area. Taken that this is school zone area. Not drive more than 20 kilometers per hour. Por ejemplo, hay una regla que dice que si tú estás en un área de colegios o donde hay un colegio, tú no puedes manejar a más de, por ejemplo, 20 kilómetros por hora. If you drive the car more than 50 kilometers per hour, then police will give punishment. O por ejemplo, como regla general, si tú manejas a más de 60 kilómetros por hora, la policía te da un castigo. So police is very cruel. Entonces tú puedes enojarte con la policía es muy cruel, dices. They will not give punishment, then problem will be. Pero si nunca te dieron un castigo, entonces otros problemas vendrían. School zone area. Como por ejemplo, si pasas por afuera de un colegio. Entonces, por ejemplo, si estás manejando a más de 60 kilómetros por hora en el área de una escuela, quizás puede atravesarse algún niño y lo puedes atropellar. Y eso es culpa tuya, ¿o no? Y debido a eso es que la policía te está castigando, porque ese es el deber de la policía. De esa misma manera, ese es el deber de Maya. Castigar a aquellos que son ofensores, a paradis. Porque si no hubiera un castigo para los ofensores, entonces los ofensores ofenderían más y más todavía. Entonces la policía no es cruel, ese es el deber de la policía. Shila Gurudev ki jai.